Dios bendiga a mi hermana Matea desde la emboscada, ¿verdad? Que el Señor lo bendiga en esta hermosa hora, gloria a Dios. Libro de los Hechos, su capítulo 12 y su verso 5, gloria a Dios. Vamos a leerlo siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en esta hermosa tarde. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios y por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, y aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre los dos soldados junto con dos cadenas, y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. He aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, y le despertó, diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel: cíñate y átate las sandalias. Y lo hizo así, le dijo: envuélvate en tu manto y sígame. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Gloria a Dios, aleluya. Muy bien, amados hermanos, en esta hermosa hora vamos a meditar un momento sobre las bendiciones o los milagros de Dios, ¿verdad? Sabemos, amados hermanos, que así le pasó a Pedro, que estaba encarcelado. Pero dice que él estaba cuidado por dos guardias, ¿verdad? Porque ellos custodiaban, dice que quiere decir, cuidaban de él. Quizás ellos pensaron, ¿verdad?, que Pedro en eso entonces iba a tentar de escaparse o de salir sin la autoridad de ellos. Pero dice que mientras que Pedro estaba en la cárcel, dice que la iglesia hacían oración sin cesar, que quiere decir no se cansaban. No dejaban de clamar delante de la presencia del Dios Todopoderoso. Pero entonces en ese mismo rato, ¿verdad?, Pedro estaba durmiendo. Y entonces dice que dos soldados, y Pedro estaba sujetado, encadenado. Y aparte de eso, que dos soldados, ¿verdad?, que estaban cuidando de él. Pero dice que en la cárcel, de repente, ¿verdad?, se vio una luz. Aquella luz que de una vez se miraba, que cuando alumbró en la cárcel, dice. Pero entonces Pedro quizá no se daba cuenta porque estaba dormido. Pero dice que él estaba sujeto con dos cadenas. Y los guardias, dice, delante de la puerta custodiaban, o sea, quizás viendo que Pedro no se escapara. Pero dice que he aquí que
se apareció un ángel en ese entonces. Apareció un ángel. ¿Y por qué? Dios peleó por Pedro, porque él era un discípulo de Dios. Pero entonces dice que aquí se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro. Entonces dice que el ángel tocó a Pedro que se despertara. Mire, amado hermano, esa es la bendición de Dios. Quizás usted está atado por el estorbo, por las acechanzas del enemigo, pero si usted confía en el Dios Todopoderoso, el mismo Dios puede limpiarte, puede levantarte de todo estorbo, de toda trampa del enemigo como hizo con Pedro en aquel tiempo. Por eso la porción de la palabra de Dios que vimos, ¿verdad? Si el Espíritu Santo mora en nosotros, cuando nosotros nos ponemos de rodilla, el Señor siempre está con nosotros, en ningún momento nos va a dejar. Así como Él no dejó a Pedro, que estaba en la cárcel, en ningún momento se apartó. Y por lo mismo ahora contigo, quizás Él no va a estar presente, no lo vas a ver. Es su imagen que se presenta delante de ti, porque tenemos un Dios que es en espíritu y en verdad. O también puede mandar ángeles a tu alrededor y el Espíritu Santo para que te consuele, para que te anime, para que te levante. El mismo Dios de Pedro es el mismo Dios de nosotros, los que hemos llegado al conocimiento de la palabra de Dios. Por eso en aquel tiempo dice que Él tocó en el costado de Pedro y lo despertó, diciéndole: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Quizás usted no está encarcelado ahora físicamente, pero quizás usted, porque busca de Dios, el enemigo se levanta a poner obstáculo, a poner todo estorbo, a poner toda trampa del enemigo en tu vida. Pero ahora el que te va a desatar es Jesús, aquel Dios que derramó su sangre en la cruz del Calvario. Aquel Dios que dio su vida por ti, ahora Él te levanta, Él te despierta, Él te consuela, Él te anima. Quizás Él te va a decir, como yo te decía, quizás usted empieza a orar, como empezó a orar la iglesia por Pedro sin cesar, sin cansarse. Ellos clamaban delante de la presencia de Dios. Y sus oraciones hubo respuesta. Igual ahora en tu vida, amado hermano, amada hermana. Dios va a considerar tu oración, te va a dar una respuesta. Quizás usted está enferma, usted está pasando un momento difícil. Quizás esta enfermedad, este problema no es natural, sino es sobrenatural. Quizás por medio de una hechicería, por medio de una brujería. Pero ¿quién te puede levantar? ¿Quién te puede desatar? El mismo Dios que desató a Pedro en la cárcel, el mismo Dios te puede desatar en las manos del enemigo. Pero solamente tu fe y tu confianza en el Dios Todopoderoso.
Nos damos cuenta que la iglesia, dice, así es, oración sin cesar, sin cansarse, sin quedarse callado. Quizás más alguno de nosotros a veces decimos, sí, yo ya oré, ya pedí a Dios porque no hay una respuesta. Examinémonos cómo estamos delante de la presencia de Dios. ¿Será que estamos haciendo conforme lo que el Espíritu Santo nos guía? ¿O es que nosotros estamos haciendo conforme la carne, como dice la palabra de Dios? Pero dice que entonces, dice que tocando el costado de Pedro, y lo despertó y diciéndote, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron y de las manos. Y le dijo el ángel, cíñate y átate las sandalias. Y lo hizo. Así le dijo, envuélvate en tu manto y sígame, le dijo. Y saliendo les seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que venía una visión, que veía una visión. Pedro no lo creía lo que estaba pasando porque él estaba dormido, pero a la hora de despertarse, y él pensaba que solamente era un sueño o era una visión para él. Pero mire, amado hermano, amada hermana, el poder de Dios es grande. El poder de Dios es incomparable. Por eso para Él no hay nada imposible, sino todo es posible para nuestro Padre Celestial. Si lo creemos, si nosotros decimos que nuestro Dios vive y permanece para siempre, todo lo que hablamos, todo lo que profetizamos con nuestra boca, dice la palabra, esto será hecho. Por eso, amado hermano, nosotros, amadas hermanas, no debemos de debilitarnos, sino busquemos de Dios con todo nuestro corazón, para que cualquier lucha, cualquier prueba puede pasar en nuestra vida, pero lo podemos vencer en el nombre de Jesús. Y sabemos que después de esto, Dios está preparando un lugar para nosotros. Depende, según sea nuestra obra delante de Él. Y dice la palabra, y habiendo pasado la primera y la segunda, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma, y salieron. El poder de Dios es grande. Cuando llegaron a la otra puerta, se abrió. Ese es el poder de Dios. Esa es la bendición de Dios que hizo con Pedro. Y entonces dice la palabra, y se le abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Ah, mire, amados hermanos, ese es un milagro incomparable. Ese es un milagro inadmirable. Cuando él miraba, ya no estaba el ángel. Se había apartado de él. Y enviando su ángel, y me ha liberado, dijo él. Esa fue la palabra de Pedro cuando se dio cuenta. Y se apartó, y entonces Pedro, volviéndose en sí, dijo, ahora he entendido verdaderamente que el Señor
ha enviado su ángel y me ha liberado de la mano Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaban. Y habiendo considerado esto, y llegó a casa de María, la madre de Juan, y el que tenía por soberano sobre y Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Quiere decir, amados hermanos, a veces nosotros nos damos cuenta, cuando hay una oración, una necesidad, empezamos a clamar y a clamar delante de la presencia de Dios, porque no sabemos a qué hora el Dios Todopoderoso nos va a dar una respuesta. Pero cuando nos damos cuenta, amados hermanos, yo no sé si en tu vida ha pasado esto, pero en mi vida sí ha pasado. A veces empieza uno a clamar en las oraciones, en la vigilia, en el ayuno, porque pensamos que Dios nunca nos va a dar una respuesta. Pero cuando nos damos cuenta, las cosas ya están hechas. Los milagros de Dios ya los estamos viendo. Cuando nos damos cuenta de eso, nos decimos a nosotros mismos, Dios vive, Dios permanece para siempre. Ese es el momento para continuar a la oración. Ese es el momento que yo me voy a levantar. Ese es el momento que yo voy a empezar a clamar. A veces, muchas veces, ¿verdad, amados hermanos, amadas hermanas? Empezamos a clamar con lágrimas. Pero esto ya es lágrima de gratitud. Esto ya es lágrima porque de gozo, porque vemos los milagros de Dios. Al igual que pasó en su vida de Pedro, cuando llegó a casa de María, aún todavía estaban orando, pero Pedro ya estaba libre. Y ellos estaban orando todavía, dice la palabra de Dios. Por eso, amado hermano, amada hermana, cuando Dios hace un milagro, dice que Él se hizo presente en la casa de María, la madre de Jesús, y el que tenía por soberano, y Marcos, donde muchos estaban reunidos, dice, y orando. Y cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rodi, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, fue una bendición, amadas hermanas. Fue un milagro. Y ese milagro que Dios hizo en la vida de Pedro, quizás usted está pasando un momento difícil. Clame a Dios, porque Él es nuestro Padre, el mismo Dios de Sadrach, de Abednego, de Mesac, el mismo Dios de nosotros, el mismo Dios que cuando Pedro fue echado en el foso de los leones, es el mismo Dios de nosotros, amados hermanos. Busquemos a Dios con todo nuestro corazón. Démosle la honra, démosle la gloria. Entremos a la obediencia de la palabra de Dios. Vivámonos conforme lo que la Sagrada Escritura nos enseña. Amada hermana, hay un momento que Dios queda en silencio. Ese es el momento de nuestra respuesta. Ese es el momento de una sanidad que Dios te puede dar. Pero no te canses.
La carne es débil, pero más el espíritu está lleno con el poder de Dios. Por eso en este momento, amada hermana, yo te animo en el nombre de Jesús. Quizás usted está pasando un momento difícil, momento de enfermedad, momento de problema, de escasez, yo no sé. Pero téngalo en tu mente, el mismo Dios de Pedro. Ese es tu mismo Dios, el Padre que habita en el tercer cielo, es nuestro Dios. Y solamente pongamos la fe y la confianza en Él. En este momento así ha sido la corta palabra de Dios. Señor amado, Señor bendito, te doy gracias, Padre Santo. Te doy gracias, Padre amado, por esta palabra tuya, Dios. Pagarte no puedo, Dios mío, por esta palabra me habla a mí, a tus hijas y a tus hijos, Señor. Gracias, Dios eterno. Gracias, Padre amado. Oh Dios, solamente denos fuerza para seguir adelante en tu presencia, en tu viña, Jesús. Enséñanos más de tu palabra cada día. No permitas, Señor, que nos desmayemos por medio de una lucha, por medio de una prueba. Ayúdanos cada día y bendice cada alma, cada mente, cada corazón que escucharon tu palabra en esta hermosa tarde, Señor. Esperando, Padre, que esta palabra tuya haya caído en buena tierra, Señor. Bendice cada hogar, bendice cada familia que me escucharon en esta hermosa tarde. Que tu presencia y tu Santo Espíritu queda con cada uno, Padre. Gracias, Dios. Bendice mi salir, mi entrar en mi casa, papito lindo. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, amados hermanos, en este momento